confiar y obedecer. Para mantenerse a tono con sus modestas aspiraciones de no conocer nada, sino a Cristo y al crucificado, la teología de Billy Graham no resultaba difícil de comprender. El corazón mismo de su predicación fue y siempre sería una corta lista de afirmaciones sencillas, que un Dios soberano ha revelado su voluntad a los seres humanos a través de la Biblia, su palabra, la cual es completamente confiable, exacta y inspirada, que los seres humanos son pecadores y corruptos, pero si aceptan el ofrecimiento de gracia que Dios les hace posible por la obra redentora del Cristo crucificado, resucitado y viviente, su naturaleza pecaminosa puede ser transformada de un modo sobrenatural. Puede nacer de nuevo. Luego de la muerte vivirán para siempre en el cielo. Sin duda, la simplicidad de este plan da cuenta de la popularidad tan extendida y duradera que ha alcanzado el cristianismo evangélico. Resulta fácilmente comprensible y a pesar de su concepción negativa de la naturaleza humana, es esencialmente optimista. Aunque no les resulte fácil, los seres humanos pueden llevar a cabo de inmediato lo que necesitan hacer. Dios hará el resto y la recompensa será infinita. Para mucha gente, estas fueron en verdad buenas nuevas. Más adelante en su carrera, Graham dedicaría libros enteros a temas tales como el Espíritu Santo, los ángeles y el problema del sufrimiento, pero durante esos primeros años, tanto en sus sermones como en sus columnas periodísticas y en el libro Paz con Dios, simplemente transmitió ese querigma, palabra griega que significa proclamación, con frecuencia utilizada para describir el mensaje del Evangelio en su expresión básica, con poca intención de elaborarlo más allá o de defenderlo. Su tarea, como él la comprendía, no era hacer preguntas difíciles a las Escrituras, sino seguir el consejo del antiguo himno evangélico, obedecer y confiar. Nada en la teología de Graham ni en sus recetas para la vida cristiana era original y ni siquiera singular, pero él proclamaba sus convicciones con estilo y un sentido de urgencia, y eso captaba y mantenía la atención, y las afirmaba con tal carácter y personalidad que le resultaban convincentes a aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Al modo de los oradores de Juventud para Cristo y de varios de los predicadores sureños, Graham generalmente comenzaba contando algunos chistes de precalentamiento, a menudo con poca gracia para relajar a la audiencia y hacerles saber que a pesar de las cosas duras que tenía que decirles, en realidad era un buen tipo y no muy diferente de ellos. Tan pronto como acababa con esos ejercicios de relajación, hacía un cambio y se abocaba a crear un gran nivel de tensión en aquellos que lo escuchaban. Normalmente comenzaba mencionando una lista de problemas individuales y sociales que había observado, o sobre los que habían escuchado en las noticias, o mencionados en algún artículo, o acerca de lo que había leído o debatido. Señalaba, al igual que el joven rico de la parábola, muchos parecían tenerlo todo, pero adentro se sentían solos, inquietos, vacíos, abatidos y deprimidos, y aun aquellos cuyas vidas personales parecían ricas y realizadas, debían vivir en un mundo lleno de terror y amenazas. Como resultado directo de la rebelión de la humanidad,
pecadora en contra de Dios. Nuestras calles se habían convertido en junglas donde campeaba el terror, los atracos, las violaciones y la muerte. La confusión reinaba en los campus universitarios como nunca antes. Los líderes políticos vivían en constante peligro en enfrentar balas asesinas. Las tensiones raciales parecían estar a punto de desatar fuerzas titánicas de oído y violencia. El comunismo amenazaba con erradicar la libertad de sobre la faz de la tierra. Algunas naciones pequeñas estaban logrando desarrollar la bomba de modo que la guerra global parecía volverse inevitable. Objetos que se desplazaban a alta velocidad, aparentemente guiados por una inteligencia desconocida, se introducía en la atmósfera por razones que nadie comprendía. Con toda claridad, todas las señales apuntaban hacia el fin del presente orden mundial. Para mantener atentos a todos en el estudio, caminaban dando grandes pasos e iban y venían, y a veces casi corría de una punta a la otra de la plataforma con su cuerpo tenso y preparado. Luego, después de crear en sus oyentes la conciencia de que todas las rutas de escape, atractivamente señalizadas, conducían a callejones sin salida, sacaba la única brújula que indicaba de manera confiable el camino recto y angosto que conducía a la felicidad personal y a la paz duradera. Billy señalaba que la Biblia dice que el único camino que vale la pena seguir, la única verdad que vale la pena conocer y la única vida que vale la pena vivir es aquella que se les ofrece a los que reconocen su importancia, se encomiendan a la gracia y a la misericordia de Dios y le entregan su vida a Jesucristo. ¿Quién es capaz de suplir sus más profunda necesidad? Cristo murió por tus pecados, proclamaba. Aquel ofrecimiento, según enfatizaba Graham, era el más espectacular que cualquier persona podía recibir, pero no estaría disponible para siempre. Aun cuando Cristo no volviera pronto, la vida de cada individuo era breve e incierta. ¿Cómo podría alguien estar seguro de seguir vivo dentro de un 25, 15 días o 2 años? Y una semana, un día. Era muy fácil morir en un accidente automovilístico de camino a casa, después de la reunión y luego encontrarse con Dios en el juicio, conscientes de haber dejado pasar esa última oportunidad de escapar a una eternidad de separación de su bendita semblante. La vida era incierta, la eternidad podía estar apenas a un latido de distancia. Voy a pedirles que se levanten de sus asientos, anunciaba, y vengan a pararse delante de la plataforma para decir, esta noche yo deseo que Cristo entre en mi corazón. Y luego de repente, y a diferencia de la mayoría de los evangelistas, que continuaban dando la lata, rogando e intentando convencer mientras se cantaba el himno de invitación, él dejaba de hablar, cerraba sus ojos, apoyaba el mentón sobre el puño de la mano derecha, sostenía codo derecho con la mano izquierda y esperaba que el Espíritu Santo se moviera, para que hombres y mujeres, muchachos y chicas decidieran que ese sería un día de salvación. Aunque Graham con frecuencia hablaba de problemas sociales de magnitud nacional y mundial, no solía hacer muchas sugerencias en cuanto a la forma de lidiar con ellos. Además de aceptar a Cristo como Salvador personal, en parte porque se consideraba un evangelista, no un teólogo ni un reformador social, y principalmente porque tenía la convicción ampliamente compartida entre los evangélicos
de que la única manera de cambiar a la sociedad era cambiando a los hombres y mujeres en forma individual, y ellos entonces actuarían como un fermento que volvería más cristiana a la sociedad, y él parecía suponer que naturalmente la llevaría a asemejarse a la sociedad decente, trabajadora de clase media, patriótica y capitalista a la que él mismo pertenecía y con la que se sentía más a gusto. Él y sus compañeros evangélicos no esperaban producir un cambio social básico y amplio a través de promover alguna legislación o de desobedecer aquellas leyes que se veían como claramente injustas. En 1947, Charles L. F. H. Henry, uno de los más prominentes y quizás el más dotado de los jóvenes teólogos evangélicos, escribió un libro fundamental, La conciencia intranquila del fundamentalismo moderno, en el que lamentaba la falta de sensibilidad de sus movimientos ante los problemas sociales. Los modernistas tenían una perspectiva insuficiente del Evangelio según él creía, pero a menudo demostraba una preocupación por la sociedad que avergonzaba a los fundamentalistas. Si los evangélicos iban a causar el impacto que deberían, tendrían que desarrollar un mensaje social más progresista. Harold Ockenga estuvo de acuerdo. Él enfatizaba que los evangélicos debían preocuparse no solo por la salvación personal y la verdad doctrinal, sino también por los problemas raciales, la guerra, la lucha, la clase, el control del alcohol, la delincuencia juvenil, la inmortalidad, el imperialismo nacional. También en 1947, el predicador radical Charles Fuller fundó el Seminario Teológico Fuller, uno de las cuyas metas era alentar a un ministerio más iluminado en cuanto a lo social. Graham era consciente de esas corrientes de cambio moderadas y quedó impresionado en particular por el libro de Carl Henry, pero su posición primordial estaba dirigida a ganar almas y pesaba más que su preocupación social, y las soluciones que ofrecía sobre los principales problemas sociales eran típicas del individualismo evangélico y de la moralidad pietista. Lograr que los individuos asistieran a la iglesia, leyeran sus Biblias y oraran. Entonces los problemas sociales se desvanecerían. Además mostraba solo un aprecio limitado por los esfuerzos mancomunados para lograr cambios sociales. Para Graham, el comunismo era un mal tan absoluto que consideraba los ataques contra él como apenas una ligera desviación de su ostensible neutralidad política. El racismo planteaba un problema mucho más difícil. Muchos cristianos, lo mismo que muchos observadores no cristianos, sentían que él debería estar usando toda su influencia para denunciar la segregación y los prejuicios. Al mismo tiempo, algunos de otros de sus seguidores, en particular los del sur, continuaban defendiendo las políticas y prácticas racistas y no deseaban que él se inmiscuyera en algo que ellos consideraban como un sistema ordenado por Dios. Para complicar las cosas aún más, el aumento de confianza por parte de los negros en diversas formas de protesta pública iban en dirección opuesta al profundo aborrecimiento que él sentía por el conflicto de la incorrección. Las complejidades de sus problemas lo perseguían por décadas.
Como hijo del sur, Graham había heredado una perspectiva acerca de los negros, como de gente cualitativa diferente e inferior. Al igual que muchos sureños, sin embargo, no había estado expuesto a una forma de racismo virulenta. Su padre usaba la palabra nigger, que luego suavizó a nigra y posteriormente a negro, pero también había contratado a Rechem Brown, un hombre de color que había asistido a la escuela y también servido como sargento durante la Primera Guerra Mundial. Como captas en su tambo, Billy admiraba a Brown. Trabajaba junto con él, habían aprendido de él, jugaba con sus hijos y había compartido comidas a su mesa. Todas esas experiencias que volvían difícil sustentar cualquier idea con respecto a que los negros fueron criaturas infrahumanas. Los institutos Bob Jones Colegio y Florida Biblia Instituto eran solo para blancos. Allí no se trataban cuestiones de justicia racial. El Wheaton College había sido fundado por abolicionistas y su cuerpo de estudiantes incluía algunos pocos estudiantes negros, de algunos de los cuales Billy se hizo amigo y estudió de antropología. Le enseñaron que raza es un término y un concepto bastante impreciso, a menudo utilizado por los laicos para explicar cosas obviamente no genéticas, como el idioma, la religión y los valores sociales. También aprendió que la mayor parte de los pueblos del mundo, incluyendo aquellos que son responsables de algunos de los mayores logros de la humanidad, provienen de una herencia mixta, pero esas experiencias y perspectivas no demandaban que se les diera una respuesta radical. La mayoría de los evangélicos, aún en el norte, no consideraban que fuera su deber oponerse a la segregación. Alcanzaba con haber tratado cortés e imparcialmente a los negros que habían conocido en persona, y Billy encontraba que eso era difícil de hacer. Durante los primeros años de su ministerio independiente, Graham llevó a cabo reuniones segregadas siempre que esa fuera la costumbre local. En Portland objetó la presunción automática de que por ser bautista del ser también estuviera a favor de la desigualdad radical. Todos los hombres han sido creados iguales por Dios, señaló de forma terminante. Cualquier negación de eso constituye una contradicción a la ley sagrada. Valientes palabras y buen texto, pero 2 meses después aceptó algo que las negaba y contradecía al predicar ante audiencias segregadas a lo largo de su cruzada en Atlanta y más tarde en Fort Worth, Shreveport, Memphis, Greensboro, Raleigh. Le molestaba que se mantuviera alejados a los negros, pero se resistía a realizar cualquier acción que pudiera engendrar conflicto u ofender a sus anfitriones blancos. Entonces, en la Convención Bautista del Sur de 1952, sorprendió a algunos de sus hermanos al afirmar que era deber cristiano de cada universidad bautista recibir de buen agrado a los estudiantes negros que fueran calificados. Advirtió: la estatura moral del pueblo bautista no será mayor que las políticas de los educadores bautistas. Graham sentía con claridad que era su obligación hablar
en contra de la segregación, pero también creía posible. A veces encontraba que esas dos convicciones eran difíciles de conciliar. En Jackson, Mississippi, en el mismo corazón del cinturón negro, aceptó que se sentaran de forma segregada, pero luego proclamó: no existen bases para la segregación de las escrituras. Puede ser que haya lugares en los que eso sea lo esperado por las dos razas, pero ciertamente no lo es en la Iglesia. Reconoció que lo aceptaba en las cruzadas sureñas, donde las costumbres locales lo demandaban, pero dijo que hacer esto lo hacía sentir incómodo. El terreno a los pies de la cruz está al mismo nivel, dijo, y agregó: me conmueve el corazón cuando veo a los blancos lado a lado con los negros junto a la cruz. Esas declaraciones desataron un coro de amenes y aleluyas el sector de los negros y aplausos por parte de los editores de Christian Century, que predijeron que su franqueza lo dañaría en el sur. Ambas respuestas fueron correctas, y cuando los segregacionistas lo criticaron, él inmediatamente dio marcha atrás. Dijo ante el periódico local: siento que he sido mal interpretado en cuanto a la segregación racial. Nosotros seguimos las costumbres sociales existentes en cualquier sector del país y en la que ministramos. Hasta donde yo he podido encontrar en mis estudios de la Biblia, ella no dice nada sobre segregación o no segregación. He venido a Jackson a predicar solo la Biblia y no a entrar en cuestiones locales. Sin embargo, en marzo de 1953, algo más de un año antes de lo que la Suprema Corte dictaminara que las escuelas segregadas eran inconstitucionales en el caso de Brown contra el Consejo de Educación de Topeka, Kansas, y algo más de una década antes del Acta de Derechos Civiles de 1964, Graham le dijo al comité patrocinador de sus cruzadas en Chattanooga que no podía aceptar la acostumbrada práctica de la ubicación de asientos segregados. Cuando el comité se rehusó, fue hasta el tabernáculo de la cruzada y removió personalmente las cuerdas que señalaban el sector reservado para los negros. De hecho, pocos negros se atrevieron a mudarse al sector de los blancos, y mucha gente puede no haberse dado cuenta que lo que Graham había hecho. El incidente pasó sin comentarios por parte de los periódicos locales, pero él no podía